Pues buenos días, buenas tardes a todos. Tenemos gente en esta sesión tanto de Europa como de Latinoamérica. Y si les parece, pues vamos a comenzar. Bueno, primero presentarnos. En esta sesión está Amparo Riaño, que es la persona que va... Sí, perdón, Amparo, ¿puedes ir a la anterior? Amparo Riaño, que es la persona que va a hacer básicamente la presentación, que es la soporte técnico para España y Portugal. Y por otro lado, pues también estoy yo, soy Juan Antonio Prado, que soy el responsable comercial para la península ibérica de EFI División Fieri. Ambos trabajamos en la división de Fieri. Bien, pues comencemos. La sesión de hoy es consejos para tener una calidad de imagen excelente. Pues por mi parte es un placer pasar la presentación a Amparo Riaño para que comience con la presentación. Hola, Amparo. muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y buenos días y muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del Mundo Fieri que comenzamos hoy, en donde hablaremos sobre la optimización de la impresión digital, tanto en la imagen como en los vectores y en la calidad vectorial. Vamos primero a ver cuáles son los puntos que vamos a tratar en nuestra sesión. Cuando lo primero que necesitamos es que todos estemos de acuerdo en cuáles son los conceptos básicos de la impresión digital, cuáles son nuestra calidad de imagen, cómo podemos modificar la calidad de la imagen que recibimos a través del tono, a través del color o a través del detalle, qué diferencias tenemos con la calidad vectorial, cuáles son nuestras dificultades, los que nos encontramos cuando imprimimos un vector, pues los degradados, los bordes, las puntas que nos aparecen en los gráficos y en los logotipos, y las líneas finas y los tipos de letra que estemos utilizando. Por último, y una vez que hayamos terminado con todas las opciones y posibilidades que tenemos a la hora de trabajar con nuestras imágenes y con nuestros documentos, lo que vamos a ver es qué soluciones nos aporta el trabajar con flujos digitales como puede ser PDF4. Al final de la presentación, mi compañero Juan Antonio Prado les mostrará algunos de los recursos que tenemos a su disposición para hacerles la vida con el Mundo Fieri más fácil. Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué tenemos dentro de una página? Cuando alguien con InDesign desarrolla y crea una página, ¿qué elementos hay dentro de ella? Pues bien, nuestros elementos son, por un lado, las imágenes, las fotografías que insertamos, los gráficos vectoriales que se pueden utilizar, por ejemplo, para logotipos, y las fuentes, que son lo que nosotros reproducimos dentro o incluimos dentro de cualquier documento. Bien, una vez que tenemos este documento, vamos a ver qué es lo que nos ocurre cuando entramos dentro del entorno imágenes. Las imágenes tienen una resolución limitada, porque normalmente cuando yo capturo con la máquina estoy capturando a una resolución. Y las podemos decir que son IMAPAS bit o raster. Si nos vamos a la palabra raster, cualquier persona que tenga un RIP sabe que Raster Image Processor es un RIP, o sea, lo que hace es que coge una imagen, la rasteriza y la imprime en la impresora. Bien, pues las fotografías que nosotros capturamos también son MAPA-bit, tramas o raster. Cualquiera de las definiciones nos servirían. Como comentaba anteriormente, esto tiene un tamaño limitado y luego hablaremos sobre ello. ¿Qué nos ocurre cuando ampliamos nuestra imagen? Como al ampliarla fuera del tamaño original, llega un momento en que empezamos a ver nuestros puntos o nuestros píxeles y decimos que la imagen está pixelada. Bien. Cuando estamos hablando de las imágenes, tenemos otro aspecto de imagen, pero lo que es lo que llamamos gráfico vectorial. La diferencia que tenemos entre un gráfico vectorial
Y una imagen es básicamente que el gráfico yo lo puedo ampliar hasta el infinito. Por ejemplo, yo creo un gráfico vectorial de 2 por 2 y puede ser la misma imagen que ponga para tapar el espacio de publicidad de un autobús. ¿Y por qué es esto? Porque un gráfico vectorial está diseñado, y está diseñado con fórmulas matemáticas, con lo cual cada curva lleva una serie de fórmulas y de opciones que nos permiten que ampliemos ese gráfico vectorial. Y por último, el último concepto que teníamos dentro de nuestro documento son los tipos de letra. Los tipos de letra en realidad es un gráfico vectorial. Lo que ocurre es que nosotros ahí tenemos diferentes glifos que podemos reproducir. Además, las fuentes tienen unas licencias asociadas, no todas las fuentes podemos reproducirlas como nosotros queramos, y siempre han tenido un tratamiento por fuera de lo que han sido los gráficos vectoriales. Pero la forma de generación es exactamente la misma. Bien, pues hemos visto que tenemos fotografías, imágenes, hemos visto que tenemos logotipos, tenemos gráficos vectoriales y tenemos fuentes. Ahora ahora que tenemos claros estos conceptos, lo que vamos a ver es cómo podemos corregir estas imágenes y por qué hay que corregirlas. Lo primero, pues cuando nosotros hacemos una fotografía, y si nos vamos a las fotografías tradicionales, lo que nos encontramos son muchas variables en el proceso fotográfico, como por ejemplo puede ser la película que hayamos utilizado, cuáles son los procesos que se han seguido, cuántos años tiene la película. Todo eso nos generaba una serie de problemas a la hora de capturar y ver cómo era esa fotografía. En la actualidad lo que hacemos es capturar esas imágenes a través de una cámara fotográfica que también tenemos que tienen una serie de problemas, como por ejemplo es el enfoque, cómo hemos enfocado esa fotografía, qué luz tenemos, qué resolución tiene nuestra cámara. Todo eso son las opciones y las cosas que tenemos que modificar. Por ejemplo, aquí es un ejemplo muy excesivo, pero algo que nos puede ocurrir a la hora de tirar una fotografía. Nos encontramos que lo que nosotros estamos viendo es esto, pero lo que hemos fotografiado es esto. Y el problema es que el impresor tiene que convencer a su cliente tiene que hacer que su cliente vea esto, no que vea esto. Y en eso es en lo que nos vamos a basar para estas modificaciones. ¿Cuáles son las opciones que corregimos o cuando evaluamos una calidad de imagen? Lo primero es el tono. El tono lo que significa son las luces y la sombra que tenga esa fotografía. Cuando hablamos de tono, hablamos de claridad y de oscuridad. Otro de los equilibrios que tenemos que corregir es el color. Si nosotros hemos sacado unos rojos muy intensos, habrá que corregir ese color cromático, que sea rojo, que no nos aparezca verde. Y además tendremos la opción de hacer correcciones especiales, como es el color selectivo. De esto hablaremos muy poquito porque son cosas muy específicas. Y por último, dentro de nuestra imagen vamos a tener el detalle, o sea, la resolución, la nitidez y el tramado. Lo que yo capturo a través de la cámara fotográfica, tengo que reproducirlo en mi impresora. Y no olvidemos que estamos pasando de un tono continuo a un tramado, que es lo que vamos a imprimir. Bien, pues hemos visto que tenemos nuestra imagen y ahora vamos a adentrarnos un poquito en cada uno de estos conceptos de corrección de imagen que estábamos hablando. Hemos dicho que el tono se refería a la claridad y oscuridad de una imagen. Para ver qué tono tiene, nos tenemos que imaginar esta imagen en blanco y negro. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es corregir el tono. Lo que nos está corrigiendo es el cian, el magenta, el amarillo, y lo que nos está corrigiendo es ese gris, ese porcentaje de gris que tenemos.
Bien, cuando nosotros estamos reproduciendo o modificando un tono, lo que vamos a corregir entonces son esos tonos de gris que nos encontramos que lo hacemos a través de una curva de tonalidad. Esta curva de tonalidad se divide en 4 partes, que es la luz, donde tengo nuestros blancos, el cuarto de tono, que es donde empiezan nuestros niveles de gris, los medios tonos, donde ya hay unos grises entre medias del oscuro del claro, lógicamente, los 3/4 de tono y las sombras. Entonces, cuando yo estoy cambiando la tonalidad, utilizamos estas curvas. ¿Qué nos ocurre con estas curvas? Que tenemos la posibilidad de corregir tanto en los cuartos de tono como en los 3/4 de tono. Y esto nos permite ajustar mucho más nuestra imagen. Bien. Cuando nosotros ya hemos puesto nuestras curvas y ya tenemos claro qué es lo que queremos corregir, lo que vamos a hacer con nuestra foto es darle más luz, darle más brillo para que lo que representemos en nuestra impresora sea lo más correcto posible. Bien, desde aquí estamos viendo nuestro tono gris y ahora vamos a modificar un poquito los tonos grises. Aquí lo hemos hecho de una manera muy burda para que se vea dentro de la presentación, pero ustedes en su impresora, si modifican ese gris, lo que van a ver es que hemos modificado la luz de la imagen, ¿de acuerdo? Y con eso ajustaríamos nuestros niveles de curva. ¿Y para qué nos sirve dentro del color? Porque nos hemos imaginado hasta ahora una imagen en blanco y negro y le hemos dado más brillo en la zona donde lo hemos considerado. Pues sí, vamos a ver ahora qué es lo que nos modifica cuando hacemos una corrección de tono en nuestras curvas. Yo no sé si lo ven bien, si nos vemos, aquí sería nuestra fotografía original y aquí cuando hemos modificado en el 1/4. Si vemos, todos los tonos tienen mucho más brillo. Vamos a fijarnos en un punto, por ejemplo, ahí en la barca, vemos que aquí tiene más brillo, los blancos son más blancos, tiene todo en general mucho mejor aspecto. Bien, pues con esto hemos cambiado la apariencia de nuestra imagen, pero vemos que los colores cambian. O sea, ya no es además ese azul que tenía antes, sino que ahora es un azul mucho más vivo, ya no es ese rojo, sino que es un rojo mucho más vivo. ¿Y por qué? ¿A qué es debido esto? Pues porque los colores saturados tienen componentes, al colores saturados llamamos a nuestros colores rojo, verde, azul, tienen componentes deseados y componentes no deseados. Si nos vamos fijando en esta curva, nuestros componentes deseados, por ejemplo, del rojo, sería el magenta y el amarillo, que son los que tenemos aquí. Prácticamente podríamos estar viendo un 100%, pero ¿cuál es nuestro componente no deseado? Nosotros tenemos 3 colores, magenta, amarillo y azul. El azul sería el no deseado. Cuando hemos modificado el tono, hemos modificado la curva con estos 3 colores. Luego hemos modificado los azules. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo, una vez que ya tenemos cambiado el tono. Por cambiando el tono habremos corregido un 70% de los problemas de nuestra imagen. Pero cuando tenemos problemas de color, pues también tendremos que modificar el color. Y también lo vamos a hacer a través de una curva de color. Pero esa curva de color ahora sí que lo vamos a referir a un solo color, al cian, al magenta o el amarillo. Cuando ya entramos en este ajuste de curvas,
Estamos hablando de un conocimiento del color ya muy profundo y bueno, pues lo dejaremos para otra sesión, cuando hayamos avanzado con otras sesiones. Bien, cuando corregimos el color, lo que estamos es corrigiendo los colores, los neutros que llamamos. Y para eso hacemos una corrección de balance. Como explicaba antes, lo hacemos a través de las curvas. Vamos a volver a nuestro ejemplo. Aquí teníamos nuestra fotografía y la fotografía magenta que nosotros habíamos fotografiado. Para ello lo que vamos a buscar es un punto neutro dentro de la fotografía. Seguro que hay algún gris. Bueno, punto neutro es cuando cian, magenta y amarillo tienen más o menos los mismos valores. Dentro de un gris, un porcentaje del 20% de cian, un porcentaje del 20% de magenta y un 20% de amarillo. Muchas veces ahí vamos a encontrar unas diferencias. Si yo busco en esta foto, por ejemplo, el suelo, en este gris, este sería un neutro. Cuando hago la medición, y para eso lo voy a poder hacer bien a través de Photoshop o bien a través de Image Viewer, nuestra aplicación de Fieri, cuando yo capturo ese color, veo que aquí voy a tener unos niveles de cian del 20, por ejemplo, de amarillo del 20, pero de magenta del 30. Con lo cual, ahí lo que vamos a hacer va a ser modificar nuestra curva, pero esta vez con los valores específicos a partir del neutro. Bien, pues volvemos a mostrar la imagen sin la corrección de la curva y con la corrección de la curva. Vemos que han cambiado los azules, nos ha cambiado, pero sobre todo nos ha cambiado el brillo y hemos bajado el rojo de la imagen. ¿Y qué problemas de color resuelve el ajuste de equilibrio? Bueno, pues desde aquí corregiríamos todos los tonos neutros, cogiendo el gris, que es el dominante de color, tal y como lo hablábamos antes. Pero cuando cambiamos un color, ¿qué es lo que estamos cambiando? Si nos acordamos de los tonos, de cuando hemos cambiado nuestra curva de tono, tenemos colores deseados, colores no deseados. Justo cuando cambiamos, en este caso, el magenta, ¿cuál es el color que estamos atacando directamente? Cian más amarillo, que es verde. Bien, pues con estas opciones pasaríamos a nuestro caso específico, que sería nuestro cliente. Bueno, esto ya lo he comentado, esta diapositiva, es que podemos trabajar y ajustar los colores dentro de Photoshop y con nuestro editor de perfiles del Fieri Color Profile Suite. Con eso entraríamos para ajustar la colorimetría. Lo siguiente que estamos hablando es de la corrección selectiva de color. La corrección selectiva de color, que trabaja con Color Profile Suite y a través de Photoshop, si queremos, lo que nos va a hacer modificar sobre un color determinado. Volvemos a nuestro ejemplo y lo que vamos a quitar de aquí va a ser el cian. Bien, pues vamos a quitar magenta, un 50% de magenta, para eliminarlo dentro de la fotografía. Vamos a fijarnos en el espacio de los azules. Si hemos quitado un 50% de magenta, el azul es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Bueno, pues todas estas cosas con las que nos estamos moviendo, hay herramientas que ya nos ayudan a trabajar con ello. Por último, vamos a entrar en el detalle de la imagen. ¿Cuál es el detalle de la imagen? La nitidez que tenemos, las imágenes, los tonos, los medios tonos, que son lo que
suele tener una gran dificultad, por eso hablábamos antes de los 3/4 y del 1/4. Y además lo que vamos a hacer con nuestra imagen es que lo que nosotros recibimos tenemos que convertirlo a la impresora, y para eso sabemos que tenemos la resolución, que va a ser diferente, y además vamos a tener la máscara de enfoque, nos va a ayudar a encuadrar bien esa imagen. Pues bueno, cuando estamos hablando del detalle, hemos dicho antes que la imagen se refleja en píxeles por pulgada. Es muy importante esto porque muchas veces lleva a la confusión el hablar de píxeles por pulgada o hablar de puntos por pulgada. No es lo mismo. Puntos por pulgada es lo que tenemos en cualquier dispositivo, en nuestra pantalla, en nuestra impresora, en nuestra máquina. Esos son lo que se denomina puntos por pulgada. Las imágenes tienen píxeles por pulgada. Entonces, si nosotros tenemos una imagen de 2 por 3 pulgadas y a 300 píxeles, la verdad es que lo que estamos viendo y lo que se está reflejando es una imagen de 900 píxeles en horizontal por 600 píxeles en vertical. Esto nos da una nitidez de imagen impresionante. Pero, ¿qué ocurre si nosotros intentamos ampliar esa imagen a 9 pulgadas o a 6 pulgadas? Pues que nuestra imagen empieza a pixelarse, no es capaz de reproducir, de gestionar esos píxeles al tamaño que nosotros queramos darle a la imagen. Si recordamos, cuando hablábamos de los vectores sí que nos permiten, porque es una fórmula matemática y nos permite que se amplíe todo lo que nosotros podamos necesitar. Para ello, una herramienta que tenemos cuando tenemos una imagen de baja resolución es lo que se llama suavizado de imagen. La función de suavizado de imagen lo que hace es que amplía la imagen para eliminar el efecto de pixelado. Aún así, vamos a reducir la nitidez de la imagen. Esta es una aplicación de nuestro Fieri, que la tenemos dentro de la opción de mejora de imagen, en imagen, y mejora de imagen o image smoothing, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué va a hacer esto? Va a coger la imagen y va a darle una nueva, a configurarla de nuevo, ampliando la imagen y eliminando el efecto pixelado. Pero ya la imagen no la vamos a ver con la claridad que veíamos antes. La profundidad de la imagen ya no va a ser la misma. Vuelvo a poner un ejemplo. Como vemos aquí, está completamente pixelada. La imagen de 72 puntos que se ha bajado, o de 72 píxeles que alguien se ha bajado de internet, y que cuando intentamos sacar en nuestra impresora es completamente imposible de sacar. Bien, ¿y qué es la máscara de enfoque? La máscara de enfoque es una técnica que ya viene de la época de la fotografía, que lo que nos permite es ganar nitidez y contraste dentro de la fotografía. Lo que hace es que oscurece los píxeles más oscuros y aclara los píxeles más claros. Esto lo que nos da es un mayor contraste y nos permite que se vea mejor esa fotografía. El ajuste se realiza visualmente, entonces siempre lo que tenemos que tener en cuenta es el resultado final. O sea, no es una fórmula, no es que le amplío 200 o hago una máscara de enfoque de 300, no. Es algo que es lo que nosotros estemos visualizando. Bien, esto sería un ejemplo de una máscara de enfoque. Aquí tenemos una serie de grises. La máscara lo que le va a hacer va a ser poner unos milímetros en la parte, en los oscuros, en la parte clara, en las partes oscuras más oscuro, en las partes más claras más claro. ¿De acuerdo? Vale. También, para ello, dentro de nuestro Fieri, tenemos la opción de mejora de imagen. Esto nos va a corregir todas estas
cosas que hemos estado viendo de forma automática. Nos va a corregir el tono, nos va a corregir el balance de color, nos va a corregir la saturación e incluso nos va a corregir los ojos rojos. Y esto simplemente bien visualizando dentro del Fieri o indicándole cómo queremos que nos haga la corrección. También tenemos dentro de nuestra página web Image Boost, que es un software que nos va a ayudar a hacer corrección de fotografía. Bien, pues ya sabemos cómo nos viene la fotografía, cómo hemos corregido la colorimetría, bien en Photoshop, bien a través del Image Viewer, cuál es la resolución, ya hemos puesto una máscara, todo esto ya lo tenemos corregido. Ahora solamente nos queda un paso, enviarlo a nuestra impresora. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos que tener para nosotros imprimir correctamente en nuestra impresora? Una vez que nuestra impresora esté calibrada, no quiero olvidarme de las anteriores reuniones donde decíamos que es necesario tener nuestra impresora en perfectas condiciones, calibrada, con el perfil que nosotros vayamos a tener y además utilizar soportes de gran calidad. El papel es muy importante, no me canso de decirlo. Cuando nosotros tenemos que ya nuestra impresora la tenemos en perfectas condiciones y hemos hecho las modificaciones de imagen, estoy seguro que nuestra impresión nos va a salir correcta. Ahora vamos a hablar de los gráficos vectoriales, de esos gráficos que comentaba al principio, que se podían ampliar hasta el infinito. Y entonces ahora dicen, sí, se amplía, pero a mí esto me saca bordes o me saca, me hace degradados. Y me saca, los degradados no me los saca correctamente. Bien, ¿y por qué nos ocurren estas cosas? Pues cuando nosotros estamos viendo un degradado, lo queremos ver así y en nuestra impresora lo vemos así. Algo está ocurriendo. Bien, el problema que está ocurriendo es que el degradado está cambiando demasiada cantidad de niveles de grises como para que nosotros lo podamos reflejar directamente en la impresora. Cuando recomendaciones, todo esto son recomendaciones porque cada uno prepara sus documentos como considera, ¿no? Pero un degradado nunca debe de tener más de 18 centímetros para enviar a una impresora, porque es un problema de distancia física. Esos degradados tienen que llevar un espacio mínimo para que puedan hacerse. Simplemente es un consejo, lo repito. También podemos tener degradados externos. No es fácil fundir el blanco con un color muy extremo. Cuando nosotros hacemos un degradado del 100%, también es fácil que nos salga con varios problemas. Un caso de CMYK, si nos estamos haciendo un degradado de cuatricomía, es que por lo menos tenga un 50%, no un 100%. En este caso que mostramos aquí, el degradado salía correcto porque entre el magenta y el amarillo tenemos al menos un 50% de diferencia. Bien, pues para todo eso en Fieri también tenemos nuestra solución, que es la mejora de imagen. Lo mismo que veíamos antes para la fotografía, lo estamos viendo ahora que nos sirve para mejorar los degradados. Sería el degradado, cuando le doy Image Smoothing, lo estamos, mejora de imagen, lo estamos viendo de esta manera. El degradado es mucho más. ¿Y cuál es lo que nos ocurre con los gráficos vectoriales? Pues
sí, se pueden ampliar hasta el infinito, pero solamente si son gráficos de Adobe Illustrator, EPS, PDF o SVG. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces? Pues que nuestros vectores, vectores entre comillas, nuestros gráficos, los estamos descargando de la web a resolución de 72 puntos y eso siempre nos va a dejar unos dientes alrededor. Esas imágenes no se pueden ampliar, lo decíamos al principio de la charla. Otra de las cosas que nos encontramos como problema es que a la hora de generar un documento, pues la tipografía kanji, por ejemplo, es dificilísima de reproducir porque tiene muchos puntos. Aquí estaríamos sin la corrección de imagen en el punto y con la corrección de imagen de estos tipos de letra. Bueno, pues también nos ayuda a corregirlo. Lo mismo con un tipo de letra estándar. El tener la mejora de imagen nos va a permitir que todos estos bordes no nos aparezcan. Bien, pues con esto hemos visto parte por parte las condiciones con las que nos encontramos cuando recibimos un documento, qué es lo que tenemos que hacer para modificar y para corregir esas fotografías, esos vectores o esos tipos de letra y qué herramientas disponemos bien dentro del Fieri, bien dentro de Photoshop para hacer las correcciones. Y por último íbamos a hablar de la maquetación y la utilización de flujos de trabajo de PDF. Hayamos visto que el contenido de nuestros documentos es el vector, los gráficos vectoriales, nuestras imágenes y los tipos de letra. Pero además nos encontramos con la sobreimpresión. Y en la sobreimpresión es algo que viene de los primeros días del Adobe Illustrator y era cuando se mezclaba en el lenguaje PostScript, se ponía una imagen sobre otra y entonces ahí aparecía una sobreimpresión. Esto se ha corregido y ahora tenemos transparencias y lo que hay que hacer es el control y la corrección de estas transparencias para que se vea el color de acuerdo a lo que nosotros queremos imprimir. También dentro de nuestras herramientas de diseño tenemos un montón de opciones que son las sombras, por ejemplo, en este caso, o cualquiera de estas opciones que hacemos que nuestra imagen sea más bonita, pero tenemos que reproducirla en la impresora. Y para eso tenemos que guiar para que nuestras fuentes, nuestras sombras, nuestras transparencias se impriman correctamente. ¿Qué ocurre cuando desde mi aplicación de diseño digo que voy a imprimir? Bueno, pues que tengo un montón de opciones que he tocado, que estoy mandando a imprimir y que ahora ya no sé si al decir imprimir tengo que corregir y utilizar en la salida donde estaba esta opción, si queremos todo eso, lo corregimos o se sustituye por un flujo PDF. Entonces, simplemente en vez de decir que vamos a imprimir y tocar todos estos caracteres, lo que hacemos es decir que vamos a imprimir en formato PDF4 y ya este formato de fichero PDF4 coge todas esas opciones de las que estábamos hablando, todo eso que hemos ido incluyendo dentro de nuestro diseño, con lo cual lo único que tendremos es que reproducir ese trabajo. PDF4 viene desde 2008, que lo hizo el grupo de trabajo de Game, y bien, pues es una nueva versión de PDF que ya todos conocemos. Una vez que nosotros tenemos nuestro PDF, Fieri lo aceptará directamente, bien a través de una hot folder o bien a través de cualquiera de las herramientas que nosotros utilizamos,
sin tenernos que preocupar de las transparencias o de ajustar los tonos o de equilibrar el color. Para eso es por lo que nos es conveniente trabajar con un flujo de trabajo de PDF. Fieri lleva desde el 2012 apostando por esta tecnología y trabajando a través de PDF-X, y en el año 2012 alcanzó la categoría de RIP 100% perfecto, trabajando con los flujos de trabajo PDF. Somos el único RIP del mercado que tenemos esta garantía. Bueno, y llego al final, espero que me pregunten muchas cosas, y lo que vamos a hacer va a ser un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando hoy. Hemos empezado hablando sobre los conceptos básicos de la impresión digital, sobre qué elementos tiene una imagen, lo que es una fotografía o una imagen, un vector o un tipo de letra. Hemos pasado a explicar la calidad de la imagen, cómo podemos modificarla, el tono, el color, del detalle, las herramientas Fieri en este caso, las herramientas de Photoshop, donde podemos tocar estas opciones, cómo nos modifica cuando modificamos algo en el tono, cuáles son los componentes y qué es lo que estamos modificando. También hemos hablado de la calidad vectorial, de los problemas que tenemos con el degradado, cuando imprimimos un degradado en nuestras impresoras, el grado de detalle en los bordes, cuando hacemos gráficos y logotipos o cuando tenemos tipos de letra con líneas muy finas y vuelven a salir ese grado de detalle que no es correcto, como veíamos con la tipografía de kanji. Bien, pues cuando hemos terminado de ver esto, hemos visto que tenemos una forma de trabajo, que es el flujo de trabajo de PDF, que nos va a solucionar el estar pendientes de todas estas cuestiones. Lógicamente, si nosotros no creamos el documento, tendríamos que convencer a nuestros clientes para que nos traigan estos formatos. Y ahora ya, sin más, simplemente agradeciendo de nuevo, paso el control a Juan Antonio para que él les hable de los recursos que tenemos disponibles dentro de nuestro centro de Fieri. Juan Antonio. Bien, Amparo, muchas gracias. Siempre comentar que en EFI disponemos de muchos y muy buenos recursos a su disposición, incluyendo las sesiones grabadas de los anteriores webinars relacionados con temas de color, que cubren aspectos como los fundamentos básicos del color, la gestión de los colores planos y la importancia de los estándares de color. Podrá ver las grabaciones de estas sesiones cuando le enviemos los accesos directos en el mail de agradecimiento que le enviaremos en los próximos días. Siguiente. Asegúrese de registrarse a los webinars World of Fieri, lo que nos permitirá mantenerle actualizado con las últimas tecnologías y tendencias del color para ayudarle en su éxito comercial. El próximo 21 de abril, perdón, cubriremos impresión de calidad excepcional con el papel de selección. Asegúrese de registrarse hoy mismo en este link que aparece en pantalla. ¿De acuerdo? Siguiente. Bien, por otro lado también asegúrese de inscribirse en nuestra Fieri Global University para recibir los 3 cursos online gratuitos en www.efi.com para aumentar su conocimiento respecto a su control Fieri y mejorar la productividad. Siguiente, hemos preparado un específico paquete de e-learning para usted con cursos sobre Command Workstation, Graphical Package, Premium Edition, PDF Workflows, etcétera. Dispondrá de estos cursos gratuitos hasta el final de agosto de este año. Próximamente le enviaremos los detalles de cómo inscribirse. Asimismo, también descargue e instale el Image Boost Preset que Amparo mencionó anteriormente en su Fieri para poderlo aplicar automáticamente en todas sus impresiones y así producir mejores imágenes, como hemos explicado anteriormente. Puede descargarlo en www.efi.com/imageboost.
Asimismo, también hemos producido un nuevo vídeo que describe los ajustes a la tonalidad, a la curva de tonalidad con más detalle, el cual puede ver para aprender cómo cambia el color, puesto que no era posible hoy cubrir todos estos aspectos. Y también asegúrese de descargar las guías para imprimir correctamente documentos PDF X4 que incluyen sobreimpresiones y transparencias en su servidor. Bien, finalmente también dispone de otros recursos en línea como en nuestra página web, que también podrá utilizar y descargarse. Siguiente. Bueno, y sin más, pues ya pasamos a la parte de preguntas. Insisto, podemos emitirlas vía el chat a All Panelists y gustosamente las contestaremos a todas. Además, también comentar que todas estas preguntas las grabaremos en un documento que todos ustedes recibirán con la pregunta y la respuesta, para que nadie pierda nada de lo que aquí estamos exponiendo. Bien. Bueno, pues vamos con las primeras preguntas, Amparo. A ver, que abro el chat. Bueno, pues Wilson Ferney nos pregunta respecto al tema de las imágenes. He tenido problema en algunos casos, no todos, donde el archivo contiene JPGs convertidos a TIFF y a un EPS de Photoshop. Al interpretarlos se ve un marco blanco. El marco blanco de fondo, me pone aquí. Bien. Siempre cuando tendríamos que ver cómo se han hecho esas conversiones y a través y en qué versiones estamos hablando. Cuando se convierte en imágenes hay una serie de características en resolución. No es lo mismo una imagen JPEG que una imagen TIFF. Entonces, ahí habría que mirar cuáles han sido los condicionantes de cómo se ha hecho eso. De todas las formas, en nuestro blog puede entrar y mis compañeros posiblemente puedan ayudarle con estas preguntas ya más específicas. Gracias. Wilson también dice que con las fuentes se tenía que convertir a contornos o curvas algunas fuentes, ya que la impresora se interpretan como un cambio en el color. Sí. Yo soy partidaria de convertir las fuentes a contorno normalmente, porque nuestro cliente es el dueño de la fuente. A él tiene un montón de glifos que nosotros no vamos a utilizar esa fuente, entonces tampoco lleva tanto tiempo el convertir las fuentes, con lo cual, sí, podemos tener varios problemas y a la hora de imprimirlo, si está con un contorno, ese problema lo vamos a obviar. Otra pregunta de Joseba: ¿es conveniente dejar siempre activado la mejora de imagen? ¿Perjudica a otro tipo de trabajos? No. De hecho, lo único que te hace el tener la mejora de imagen o el suavizado de imagen. Es que son dos cosas diferentes. La mejora de imagen siempre te va a estar, si tú estás utilizando los mismos tipos de imagen siempre, perfecto, la puedes tener activada. Si tú siempre estás recibiendo tus imágenes de la misma máquina, de la misma cámara de fotos, pues sin problema, perfecto. El problema puede venir cuando nosotros recibimos imágenes de diferentes entornos. Entonces, si ponemos una corrección de color automática, siempre la misma, pues pudiera ser que alguna imagen quedara con demasiado brillo o con poco brillo, pero bueno, por lo general, si nuestros procesos son siempre los mismos, se puede dejar. No es lo mismo el suavizado de imagen, que yo sí recomiendo que se deje siempre por defecto, porque pues nos mejora el texto, como hemos visto antes, lo apuntas, los degradados. Entonces sí, tarda un poco más en generar el documento, pero normalmente los entornos que nos movemos, segundo más, segundo menos, no va a ser nuestro problema. Bien, Marcos nos pregunta que qué es lo más ideal para mandar imprimir los archivos, que los documentos, que estos estén en RGB o en CMYK. Pues esto es algo que hasta hace unos años, me ponía los pelos de punta cuando en una imprenta decías que ibas a trabajar con RGB.
Hoy en día ya se ha visto que la conversión, en el caso de Fieri, por ejemplo, que tiene la conversión de RGB a CMYK, nos permite tener una imagen con más brillo y con mejores características, suele salir mejor impresa que si pasamos esa imagen a CMYK y luego mandamos a imprimirla. Yo, si estamos hablando de impresión digital, y en este caso concreto estamos hablando de Fieri, siempre recomiendo, si se puede, enviar esas imágenes en RGB y que sea Fieri quien traspase directamente a la impresora. Bien, Lorenzo nos pregunta por qué me sustituye las fuentes en algunos documentos PDF. ¿Por qué sustituye las fuentes en algunos? Bueno, pues entre otras muchas cosas porque nosotros no tenemos esa fuente que está utilizando el cliente, lo que hablábamos antes del contorno. Si nosotros en el PDF ojalá nos vinieran todos correctos, todos en PDF 4 y que pudiéramos trabajar con ello. Lo que pasa que, bueno, pues nuestros clientes aprendieron a hacer PDFs en las condiciones que ellos quieren y ponen las letras que les gustan. Entonces, cuando llegamos a reproducirlas, pues puede ser que no tengamos y nos sustituya por otro tipo de fuente. Eso normalmente en un PDF X no ocurre, en un PDF X4, y no ocurre si hacemos un contorno de imagen. Bien, Pablo nos pregunta cómo podemos mejorar el problema en los archivos que generan en la impresión debido a las actualizaciones de programas de diseño. Es una muy buena pregunta y complicada de responder. Cuando nosotros tenemos un archivo ¿qué tenemos que fijarnos cuando hemos actualizado la aplicación? Que tenga la misma configuración que teníamos antes. Y para ese archivo en concreto, si nuestra aplicación tiene alguna otra opción específica y nueva que incluye, ver que esté deshabilitada. Es complejo el que las actualizaciones, muchas veces, ahora ya cada vez menos, cada vez las actualizaciones son mejores, pero antes a lo mejor pasábamos de una versión a otra y cambiaba totalmente el color. Yo puedo comentar que, por ejemplo, cuando se trabajaba antes con Photoshop y Quark Express, bueno, pues como uno era de Adobe y el otro no, los colores eran totalmente diferentes y había que estarlos llevando de un lado a otro. Bueno, pues cuando había actualizaciones de esos programas, además dentro de ellos también cambiaban la colorimetría. Eso se ha ido mejorando con el tiempo. Bien, Jesús nos pregunta, dependiendo de la trama varía mucho la calidad, dependiendo del trabajo. ¿Se podría decir que la trama de 200 líneas es la que mejor se adapta a cualquier tipo de trabajo? Y estamos hablando de imágenes y estamos hablando de Fieri, pues sí, a 200 puntos, depende de lo que nosotros vayamos a querer imprimir. Cuando en este caso de hoy que estamos hablando de las imágenes, hay gente que prefiere a 180, hay gente que prefiere que no sean líneas, que sean a 180 puntos, que sean puntos. Por defecto, y lo que se recomienda son la trama de 200 líneas, pero ahí tenemos que fijarnos mucho en cómo va a ser la salida de nuestro documento. Bien. Enrique nos pregunta, si los archivos del cliente tienen el perfil de Adobe RGB 1998, en gestión de colores Fieri viene por defecto, ¿hay que modificarlo? En las sesiones anteriores estuvimos viendo eso. Es muy importante que si yo lo que quiero es hacer un fiel reflejo de lo que he creado en mi aplicación, en mi imagen, y mi imagen RGB la he tratado con el RGB 1998, en el Fieri tengo que poner ese mismo perfil para que la entrada sea exactamente igual a lo que yo he puesto en mi programa. Siempre una de las cosas que tenemos que tener siempre muy en cuenta es que los perfiles que yo utilice en mi programa de origen sean los mismos que vaya a utilizar en el Fieri en este caso. Bien, Inma nos pregunta... La pregunta, sí. Sí, perdona, perdón.
Nada, dime. Bien. Inma nos pregunta, pero cuando pierde la fuente, ¿no hay forma de saberlo? ¿No avisa al Fieri? Yo aquí contestaría que dependiendo del tipo de Fieri, cuando tenemos un controlador externo, una de las opciones es el kit de arte gráficas. Dentro del kit de arte gráficas hay una función que es la verificación del archivo. Y dentro de la verificación del archivo me avisaría si yo tengo, el documento contiene fuentes que el Fieri no va a saber interpretar. No sé si tienes que añadir algo, Amparo. Sí, además si yo tengo ahí, estamos trabajando con el kit de artes gráficas, vamos a poderlo señalizar, vamos, el Fieri tenemos una aplicación que lo hace como bien decía Juan Antonio ahora. Sí, además solamente hemos trabajado solo tenemos nuestro Fieri y tenemos Impose, si conocemos la aplicación de PitStop, ahí también podríamos gestionarlo y ver si están todas las fuentes, pero no es automático. El Fieri, solamente el profesional con el kit de artes gráficas hace esto. Gracias. Tamara nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para que al imprimir una masa o fondo de un color no me salgan líneas o imperfecciones? Bueno, pues eso es lo que intentaba transmitir antes. Primero, teniendo nuestra impresora calibrada, utilizando un papel de buena calidad. Esos son los dos elementos fundamentales. Y después, si vamos a hacer masas o degradados, que no tengan una diferencia entre el origen y el destino mayor del 50%, estos son recomendaciones, y si intentamos imprimir esa masa, que sea con la colorimetría exacta de lo que nosotros queremos conseguir. Bien, Pablo nos pregunta cuáles serían las características que deben de tener los archivos para convertirlos a PDF X4 y qué características deberíamos habilitar a Fieri. Bien, Fieri soporta directamente PDF X4. La historia de los PDFs, por ejemplo, hay muchas imprentas que solamente, bueno, ya cada vez menos, pero hay muchas que solamente admiten PDF X1. X1 lo que hacía era que convertía todos los colores en proceso, con lo cual ahí nos evitábamos que alguien hubiera metido un Pantone o el tener que imprimir a través de un Pantone. Los PDFX han ido creciendo y ahora PDFX4 pues controla, además de las fuentes, pues también nos controla, por ejemplo, el poder las transparencias. Nos controla las transparencias y nos controla los pantones y las colorimetrías. Características: el Fieri tiene que ser un Fieri externo con el kit de artes gráficas, y en el programa que yo estoy utilizando, pues decir que me convierta a PDF X4. Hay otra opción que nos da el Fieri externo o un proceso de flujo de trabajo, que es el APPE. APPE es Adobe Print... PDF Print Engine. Muchas gracias, Juan. Esto lo que es un flujo de trabajo de Adobe. También en nuestro Fieri externo podemos trabajar con estas características. Esto soluciona también muchos de los problemas con los que nos podemos encontrar. Bien, David nos pregunta, buenas tardes, me gustaría saber si el flujo de trabajo también es válido para documentos PDF X3. ¿Qué diferencia con los PDF X4? Las transparencias, era lo que comentaba. Sí es válido, lo que pasa es que las transparencias no nos lo va a controlar, no las controla el PDF X3. Bien, Inma nos pregunta, ¿es normal que los PNG con fondo transparente desaparezcan? Me ha pasado un par de veces. No es normal, no tiene por qué desaparecer. Vuelvo a deciros que en nuestro foro se pueden consultar estas cosas, porque ahí ya tendríamos que analizar el tipo de fichero, qué formato de imagen estamos utilizando, versiones, etcétera. Entonces ahí sería el trabajar a través de nuestro foro que les podrán ayudar. Tamara también nos pregunta cómo puedo hacer para que al imprimir una masa o fondo de un color no me salgan líneas o imperfecciones. Creo que eso ya nos lo has comentado, Juan. Otra, vamos a ver.
Aquí estamos. Tamara, ¿qué papeles son los mejores por su impresión? Papeles digitales, entiendo. Son papel específico de impresión digital. Hay algunos que son específicos para... Ahí tenemos... Hay un montón de papeles de impresión digital y dependiendo de lo que queramos imprimir, desde luego en un papel de 90 gramos de impresora de 60 gramos de impresora de blanco y negro con mala calidad no vamos a conseguir la misma fotografía que cuando imprimimos en un papel de 130 gramos con una calidad láser o calidad digital. Pablo también nos pregunta, ¿esa actualización llegaría automática al FIDI o tiene algún costo? La verdad es que tendría que especificarnos qué actualización. Ahora nos lo aclarará. Posiblemente vale. Estemos hablando de las aplicaciones de entidades gráficas o de la PPE. ¿Vale? Bien. Kepa nos pregunta, ¿son importantes los bits de profundidad de color de la impresora para conseguir un buen resultado? Es muy importante y cada impresora tiene su característica de reproducción. Si nosotros enviamos el documento ya bien generado, en condiciones perfectas, el que tenga más o menos bit de profundidad va a hacer que la imagen, los puntos, los píxeles que se pintan, pues tengan mayor nitidez. También es cierto que para eso hay que ser ya un experto de color y saber distinguir bien esos puntos. Pues normalmente la gente con fijarse en la calidad de la imagen y que se parece a su foto, pues ya están contentos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, comentar que no vamos a tener tiempo a responder en línea todas las preguntas, pero todas las preguntas que se nos hagan serán contestadas en el documento que vamos a enviar. ¿De acuerdo? O sea, que sigan enviando preguntas que gustosamente luego las verán contestadas en el documento. Nos pregunta Joseba, entonces, ¿un feed interno no soporta PDFX4 o Adobe PDF Print Engine? Contesta tú, Juan Antonio. Pues no. Eso es una de las características del RIP externo. ¿Vale? Otra pregunta de Marcos, si cuando activas el app me cambia el color y no toco el flujo de trabajo, ¿es normal? Bueno, vamos a ver, cuando hasta el FS100, cuando se han lanzado los flujos de trabajo, los flujos de trabajo de PDF, sí que ha habido algún problema cuando se ha empezado a trabajar con ello. No ha sido toda la culpa, o no ha sido la culpa de Fieri, sino pues Adobe ha tenido problemas para certificar y para preparar ese flujo de trabajo. Hoy en día, en las últimas versiones, no tiene por qué cambiar el color absolutamente para nada y funciona muy bien. Si tiene algún problema de esto, vuelvo a decir que en los foros, porque ya puede ser muy específico hacia una versión en concreto, que pueda estar dando ese problema y que seguro que si hay problemas se lo van a corregir rápidamente. Pablo nos contesta que era sobre Quírate Gráficas. La contestación es sencilla. El Quírate Gráficas no es una actualización, es una aplicación opcional y que solamente funciona bajo el Fieri externo. Al Fieri interno ni lo tiene ni lo puede tener. Es otra de las características que diferencia a un Fieri interno de un Fieri externo. ¿Vale? Tamara nos pregunta cómo se puede guardar un archivo PDFX4 desde Illustrator. Creo que es con exportar, pero no lo sé. Creo que es exportar y en la parte de arriba te aparece y le dices que es PDFX4. Gloria dice que si le podemos recordar el blog para poder consultar y mandar consultas. Eso aparecerá, estaba en una presentación anterior y lo verán cuando mandemos la presentación. Ahí en la presentación, clicando aquí, aparece. Juan Díaz me comenta, si me permite intervenir respecto a la duda de Wilson, el tema del marco blanco se puede solucionar con la sobreimpresión compuesta en la Command. Perfecto, pues maravilloso. Muchas gracias. Será dependiendo también de cómo se haya hecho esa exportación, pero muchísimas gracias, me parece muy bien. Sara nos comenta, saludos, tengo inconvenientes con el degradé, decía magenta y amarillo, los tonos terminan mezclados con otro color.
Eso es por lo que intentábamos hablar antes, depende de la resolución que tenga la impresora y de cómo sea la impresora. Si los degradados son muy amplios, tienen más de 18 centímetros y además es un degradado de tricomía y tiene una diferencia entre color y color de más del 50%, pues entonces le va a dar problemas. José nos dice que hace la opción de simulación... ¿Perdón, Amparo? Claro, que depende de la simulación, de la resolución de la impresora y de cómo se esté enviando ese degradado. José nos pregunta qué hace la opción de simulación de medias tintas dentro de las opciones de imagen. Cuando nosotros tenemos un kit de artes gráficas y tenemos la simulación de medias tintas, lo que estamos haciendo ahí es decir en qué tipo de punto queremos que nos imprima la máquina. Una simulación de offset. Normalmente si queremos un tipo de roseta o queremos un tipo de lineatura específica, se la definiríamos ahí. Un par de preguntas muy interesantes. Con un servidor Fieri y el Color Profiler Suite, que es el espectrofotómetro, ¿puedo certificar una prueba de color ISO 12647? Sí, por supuesto. La 4.7 es la certificación de imprenta. La 8 es la certificación de impresión digital. Eso hay que tenerlo muy presente. Nosotros, FOGRA ha determinado que la impresión digital certifica con la 8. Ahora, sí es cierto que muchas veces si nuestra máquina está en buenas condiciones, vamos a poder certificar con la ISO, con la 7. Sí, De hecho, sí. efectivamente lo que necesitamos es un Fieri externo con el kit de artes gráficas y un Color Profile Suite. Sí, correcto. O bien un Fieri interno también con el Productivity Package. En cualquier caso, si quieren, la página de... ¿Sí, perdona? Para certificar necesita... Bueno, para certificar la barra de control, correcto. Pero bueno, en cualquier caso, si se meten en la página web de FOGRA, ahí están todos los sistemas Fieri para todas las impresoras que han sido certificados. Bien. Nos preguntan si con el suavizado de imagen se mantiene en tiradas altas, 5.000 impresiones, 5.000 impresiones, o se descompensa. Vamos a ver, que se descompensa es la impresora, no el suavizado de imagen. El Fieri siempre está enviando lo mismo, pero la impresora es algo mecánico, con lo cual ahí puede descompensarse. Para ello, si nosotros tenemos el kit de artes gráficas, tenemos una aplicación para ir controlando los niveles de color que tiene la máquina y saber que eso nos sigue saliendo correctamente. ¿Qué ocurre si no sale correctamente? Pues tendremos que parar nuestra impresión, calibrar la máquina, normalmente calibrar y seguir imprimiendo, pero siempre el documento, el Fieri siempre lo envía igual. Wilson nos pregunta, el suavizado de imagen tiene dos opciones. ¿Cuál es la diferencia de uno respecto al otro? Suavizado de imagen tiene dos opciones. Depende del Fieri del que estemos hablando. Suavizado de imagen solo hay uno. Lo que sí tenemos es una corrección, mejora de texto o mejora de texto en alta resolución. Depende del Fieri que se tenga, aparecen esas opciones. Siempre Fieri está personalizado para cada una de sus impresoras, entonces son opciones específicas. Si estamos hablando de la resolución, tanto en imagen como en el texto, bueno, pues hay en las máquinas de producción o las de máquinas de alto volumen, ahí sí podemos separar por un lado el texto, por otro lado los gráficos y mandar e imprimirlo. Suavizado de imagen solamente hay uno. Gracias. Joan nos pregunta, cuando exportamos a PDF, ¿mejor incrustar el perfil? ¿Y qué perfil es mejor si el documento se va a imprimir después en CMYK? No, si nosotros incrustamos el PDF, entonces no tendremos que imprimir utilizando un perfil, a no ser que fuera el mismo. Fieri en todas sus últimas versiones tiene una opción cuando estamos configurando el color que dice que utilice perfil incrustado si lo hay, con lo cual Fieri va a utilizar el perfil que le estemos enviando dentro de nuestro documento. José Antonio nos pregunta, si mejoras una imagen con las curvas de tono, ¿lo puedes guardar con esos ajustes? Sí. Si lo haces dentro del Fieri con Image Viewer,
tienes la opción de poder guardar esos ajustes y aplicarlos. Ahora, en la última versión, en el FS200, incluso lo puedes aplicar dentro del driver, pero si no, puedes aplicar esas opciones con Image Viewer. Bien, yo creo que vamos fuera ya de tiempo, nos hemos pasado 10 minutos, hay más preguntas que no hemos contestado, pero insisto en que todas las preguntas que se nos han hecho las vamos a contestar en el documento que les vamos a hacer llegar con todas las preguntas y todas las respuestas que hemos ido dando, ¿no? Por mi parte, nos estamos pasando de tiempo, como digo, con lo cual yo pienso que deberíamos de ir cerrando la sesión, a pesar de que todavía existe, la gran mayoría de las personas siguen conectadas, ¿vale? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar en esta sesión. Les invitamos a que sigan inscribiendo para las próximas sesiones y nos pueden mandar sugerencias sobre otros temas que podemos ir tocando. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y buen día para las personas que nos hablan desde Latinoamérica y buenas tardes para todas las personas que nos hablan desde Europa. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo día. Gracias. Adiós.